Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:33 de la mañana, continuamos en la ampliación de noticias. A esta hora recibimos al congresista Alejandro Muñante. Él ha sido tercer vicepresidente del Congreso y es integrante de la bancada de Renovación Popular y está con nosotros para hablar de un tema, una problemática que sin duda requiere el esfuerzo de diversos sectores, que es la trata de personas. Hay un compromiso que se ha firmado, hay un evento que él ha promovido precisamente para abordar y comprometer a determinadas autoridades en este tema. Congresista, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Muávila. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a este tema, que sin duda es sumamente importante, queríamos referirnos a algo que nos decía la entrevistada anterior de la ONG Vigilancia Ciudadana respecto al uso de los recursos. En el caso de Renovación Popular, por ejemplo, habla de un desembolso a una consultora, una empresa con un ROC activo desde el 1 de julio del 22, es decir, muy poquito antes de la presentación de rendición de cuentas. ¿Ustedes han sido claros en esta rendición? ¿Usted podría defender que todo el gasto que se hace, que se recibe del Estado, el financiamiento para los partidos, en el caso de Renovación Popular, se ha ejecutado de la manera en que dice la ley, pero además con estándares éticos altos? A ver, yo confío en que los directivos de mi partido estén realizando una clara rendición de cuentas, de manera transparente, ¿no? No estoy involucrado en eso, hay quienes están en esa función dentro del Partido de Renovación Popular y yo confío en que las rendiciones que estén dando al jurado, a la OMPE, sean pues las más claras y precisas que son además necesarias, ¿no? Para el mejor cuidado y administración de los recursos públicos, porque finalmente son recursos públicos, ¿no? Ahora, yo sí tengo de manera personal una apreciación personal que no estoy de acuerdo con el financiamiento público de partidos políticos y lo dije en su momento incluso cuando se dio este referéndum del señor Vizcarra. No estaba de acuerdo ni con el financiamiento público, ni con la no reelección de congresistas y otras cosas más que se preguntaron ahí. Sí estuve de acuerdo con la bicameralidad, en todo caso yo era el contrario, el sí, no, yo era el no, sí, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy estamos viendo pues justamente los estragos que advertíamos nosotros. Es decir, usted se oponía a este financiamiento público precisamente por lo que nos acaba de comentar Margarita de la ONG. Es que lo que sucede lamentablemente es que va a haber gente que echa la ley, echa la trampa, ¿no? No necesariamente estoy hablando de mi partido, yo creo que mi partido está haciendo lo más transparente posible, pero de una u otra manera siempre va a haber personas inescrupulosas que utilicen este dinero que son, digamos, de los impuestos de los peruanos para direccionarlo de manera incorrecta. Ahora bien, también soy autor de una propuesta, justamente pensando en este financiamiento público que ya es ley, ¿no es cierto? Soy autor de una propuesta para impedir que sentenciados por corrupción sean dirigentes de partidos políticos. Porque imagínense, si van a tener dinero público para administrar, imagínense un sentenciado por corrupción haciéndolo. O sea, prácticamente no estaríamos atacando de ninguna manera la corrupción. Y es aquí donde yo nuevamente exhorto y pido ahora a mi colega Marta Moyano, presidente de la Comisión de Constitución, que vea este proyecto. Porque tiene desde el año 2021, ya son casi 2 años que este proyecto no se ha dictaminado. Margarita Díaz Picasso, me había olvidado del apellido. Señor Muñante ha aclarado esta posición suya sobre un tema delicado, que es el mal uso del dinero público para financiar a los partidos. Hablemos sobre un acto que usted ha promovido ayer en el Congreso y que ha supuesto reunir fuerzas en torno a un tema social mayor, una lacra de nuestra sociedad, que es la trata de personas, muy particularmente de mujeres y de niños, como hemos podido ver con tristeza estos últimos días. Cuéntenos, por favor, quiénes participaron y qué objetivo tenía esta reunión convocada ayer por usted en el Congreso de la República. A ver, sí, mira, en el Perú se han hecho sendos esfuerzos para combatir la trata de personas. Lamentablemente, estos no han llegado con la
publicidad o la visibilidad que se necesita por un problema tan complejo y tan serio como la trata de personas. Lo que hemos querido hacer, justamente aprovechando la visita del señor Eduardo Verástegui, que es conocido, pues, reconocido actor y productor a nivel internacional, hemos querido lograr este evento para concientizar al público, ¿no? Hacer un llamado al despertar nacional frente a un problema que nos flagela desde hace muchísimos años. Y justamente en el marco de ese evento convocamos a diferentes autoridades. Llegaron ministros de Estado, como el ministro de Justicia, el ministro de Interior. Sí, llegaron 2 magistrados del Tribunal Constitucional, una de ellas fue la vicepresidenta Luz Pacheco. Llegaron cerca de 8 a 10 congresistas, estuvieron también presentes la alcaldesa del Lince. Recordemos que el Lince es el distrito donde se produce justamente la trata de personas con la prostitución que se da, pues, en estas calles de Avenida Arequipa, Petituars. Estuvieron también regidores de la Municipalidad de Lima, ¿no? Estuvieron representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron representantes de la Conferencia Episcopal del Perú, estuvieron pastores evangélicos, estuvieron líderes de organizaciones civiles que se dedican a la trata de personas. Entonces tuvimos una amplia convocatoria con la finalidad justamente de suscribir el convenio de acción o de compromiso de acción, porque ya basta de estar escuchando, ya sabemos el problema. Con esta plataforma escuchamos el problema, ahora tenemos que pasar a la acción. Y este compromiso justamente marca el derrotero. Sumamente grave. Yo quería dar a conocerle a nuestros oyentes y televidentes también las cifras que compartía el ministro del Interior, Vicente Romero. Él ha dicho que en lo que va del año 2023 se ha tenido 197 víctimas de trata de personas. De enero a octubre del año 22 en Lima se ha atendido y rescatado a 425 víctimas de nacionalidad venezolana, de las cuales 28 eran menores de edad y 397 mayores. Es decir, el problema está identificado, las cifras que tenemos, usted lo comentaba antes y decía que estas cifras son las que se conocen, pero probablemente no sean las cifras reales, ajustadas a la realidad. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos personal especializado, fiscales especializados en este tipo de delitos, la policía especializada, los servicios de inteligencia para detectar a estas organizaciones criminales, porque podemos seguir rescatando y rescatando gente, pero hay que llegar al fondo del asunto. Mira, hace un tiempo, hace unas semanas atrás, el Congreso de la República aprobó una norma para facilitar o habilitar a que los gobiernos regionales y las municipalidades puedan destinar fondos para la construcción de hogares refugio. Creo que eso me parece importante. También hay que hacer un trabajo de fiscalización. Y justamente cuando estuve yo en la ciudad de Iquitos hace unos meses atrás, una de las cosas que me preocupé por visitar fue la Dirección de Trata de Personas, o sea, Iquitos, Loreto, ¿no? Donde existe gran incidencia de estos casos. Lamentablemente vi una infraestructura muy precaria y vi personal policial que no dudo de su trabajo, de su profesionalismo, pero que eran muy pocos para una región tan vasta y tan grande como es Iquitos. Entonces, definitivamente se necesita también mayores presupuestos. Y justamente en el marco de la Política Nacional de Trata de Personas es que este mes de noviembre, cuando se discuta la ley de presupuesto, voy a ser uno de los principales que se va a encargar de dotarle de mayor presupuesto a esta lucha, definitivamente. Usted comenzó destacando la presencia del señor Eduardo Verástegui en este acto junto a ministros, junto a jueces, etcétera. ¿Por qué invitar a un hombre de cine cuestionado en su país por sus posiciones de extrema derecha? Usted me preguntó cómo se definía extrema derecha. En su caso es totalmente claro. Es alguien que ha sostenido que no se iba a vacunar porque el COVID era un invento de las farmacéuticas. Es alguien que ha sostenido que el cambio climático es una mentira también. Y es alguien que sostiene que hay un vínculo intrínseco entre homosexualidad y pedofilia. A ver, ¿le parece que la persona más indicada para que comience usted citándolo por encima de los ministros y de los jueces? Mire, el hecho de que una persona dude de la eficacia de la vacuna o el hecho de una persona... No es que dude de la eficacia, es que sostiene que es una mentira creada por la farmacéutica. Pero eso no te hace de extrema derecha, porque también le he escuchado a personas de extrema izquierda decirlo. Bueno, ¿no? Entonces, no creo que eso sea una variable a considerar para decir que alguien de extrema derecha o de extrema izquierda. Una persona puede sostener una opinión en base a un conocimiento que haya obtenido. Sin embargo, creo que el señor Eduardo Verástegui, más allá de sus posiciones personales con respecto a determinados casos, en este tema de la lucha contra la trata de personas es uno de los más destacados, ¿no? Y que se ha hecho conocido justamente por este tema. Y creo yo que mientras podamos sumar su equipo, su visión,
con autoridades peruanas u otras autoridades a nivel internacional, creo que hacemos bien, porque como bien hemos dicho siempre, en lo bueno hay que unirnos, sin importar siquiera el color político que tengamos. Y creo que esto es un ejemplo de eso. La lucha contra la trata de personas nos tiene que hermanar a todos independientemente del color político que tengamos. Las aspiraciones políticas del señor Verástegui en su país, él no ha negado tener aspiraciones o ambiciones políticas, desarrollar una carrera que incluso lo pueda llevar a una candidatura a la presidencia de México. ¿Compromete a Renovación Popular en una suerte de alianza? No, para nada, para nada. Y esto no ha sido un tema de partido. Sabemos que Rafael López Aliaga ha sido muy cercano a él, lo ha recibido, incluso el día de hoy creo que van amigos? a tener... No lo sé, no le he preguntado. A mí también me ha llegado la invitación para poder no ser parte de este movimiento y bueno, yo también he tenido a bien invitarlo al Congreso de la República. No ha sido un tema de partido, sino ha sido esfuerzos personales justamente para ventilar un tema que sí me parece necesario. Y a raíz del estreno de la película Sound of Freedom, este 31 de octubre, creo que eso va a generar un despertar que tenemos que aprovecharlo. O sea, si no aprovechamos este momento donde la gente por entretenimiento va a ir a una sala de cine y va a salir concientizada de un problema nacional e internacional, yo creo que mal haríamos de cuestionar comentarios o opiniones personales y no aprovechar la sensación para unir a todos en la lucha contra la trata de personas. He visto que han publicado ustedes un compromiso de acción, como usted dice, que no es una declaración retórica, sino líneas de acción. ¿Cuál fue la posición que defendió el ministro del Interior que estuvo presente en este acto? Porque la realidad es que el tema está agravándose. Sí. Y está agravándose junto a formas de bandas organizadas, internacionales algunas de ellas, y vinculadas con economías ilegales como la minería ilegal, entre otras, sí, que arrastra el tema de la trata ahí donde se instala, ¿no? Mira, el ministro del Interior hizo conocer un plan, ¿no? Que le ha denominado Corazones Azules, ¿no? Y justamente aquí tengo un pin, ¿no? que me regaló, justamente que representa esa lucha que se está emprendiendo del Ministerio del Interior. Recordemos que ellos son los que presiden la política nacional contra la trata de personas al 2030. O sea, ellos tienen la presidencia, la rectoría, en otras palabras. Entonces, creo que es importante que el Ministro del Interior se involucre demasiado en esto. La trata de personas, como bien lo has dicho, es transversal a todos los negocios ilegales. Minería ilegal, tala ilegal, contrabando, explotación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, es un negocio, ¿no? Que según datos nacionales, cosa que a mí me parece incorrecta, dice que mueve más de 1.300 millones de dólares. A nivel mundial se estima que son 150.000 millones de dólares. Solamente el Ministerio del Interior tiene un presupuesto anual de 11.000 millones. Imagínense, o sea, ni siquiera el Estado con toda su capacidad puede hacerle frente a una gran industria, un gran negocio como la trata de personas. Pero tenemos que unir esfuerzos. La semana pasada asistimos a este caso tan dramático de una niña de solo 11 años. Entiendo, no es producto de trata, pero es víctima de violencia sexual. Sí. ¿Correcto? Finalmente ella fue sometida a un aborto terapéutico, pero en el análisis de esta historia quedó al descubierto que, por ejemplo, en Loreto no había psiquiatras, especialistas en salud mental que pudiesen atender a esta población en particular. Es decir, podemos luchar contra la delincuencia organizada, podemos seguramente reprimir, capturar a los delincuentes y rescatar a las víctimas. Pero ¿qué hacemos una vez que las víctimas son rescatadas? ¿Cómo les devolvemos la oportunidad de un futuro mejor? Me gustaría que vayamos a la pausa y luego lo invitaría a reflexionar sobre este punto que también compromete al Ministerio de Salud y abordar otros temas de la agenda del Parlamento que hoy también son noticia. 8:47, perdón. Vamos a la pausa y regresamos. 8:52 de la mañana, continuamos conversando con el congresista Alejandro Muñante y le habíamos preguntado sobre la problemática de la trata de personas, ¿no? Él hablaba de cómo comprometer a las autoridades en la lucha contra las organizaciones criminales que incurren en este delito que sin duda ha estado creciendo en los últimos tiempos. Y bueno, yo le había dejado pendiente la pregunta sobre qué hacer también, cómo comprometer al Ministerio de Salud en el tema de la recuperación de quienes son víctimas de trata o víctimas de violencia sexual, como el caso que acabamos de conocer. Sí, así es. Lamentablemente, bueno, el caso de la niña Mila es el árbol
pero no estamos atendiendo el bosque, ¿no es cierto? Todo lo que hay detrás, incluso dentro de la familia de la niña Mila también ha habido, sus hermanas han sido violentadas, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Son muchos factores. Pero uno de ellos, sin duda, es la pobreza, la indefensión del Estado, el abandono del Estado a estas comunidades indígenas vulnerables que no tienen presencia estatal, no hay policías, no hay centros médicos adecuados que puedan atender justamente a estas menores. Claro, ella llega y ya, bueno, la historia está de más revisada. Ella llega y la Junta Médica decide no aplicar el aborto terapéutico, pero yo me refería concretamente a la falta de especialistas en salud mental. También. Eso es lo que nos decía el decano del Colegio Médico aquí. Nos decía, hay un psiquiatra, sí, no hay más. Y además hay un psicólogo por colegios emblemáticos que tienen más de 5.000, 6.000 alumnos. Un psicólogo, o sea, eso es abrumador, ¿no? Entonces, sí, se necesita replantear toda la política de Estado en función a esto. Y por eso es importante, Mávila, que el gobierno venga al Congreso en el mes de septiembre a dar cuenta de cómo va esta política nacional para que los congresistas comiencen a cuestionar aquello que falta precisamente. Y por eso soy autor de un proyecto de ley para pedirle tanto al Premier, al Ministro del Interior y a la Ministra de la Mujer para que vengan todos los meses de septiembre al Congreso a dar cuenta de esta política. Y ahí los congresistas diremos, oye, falta psicólogos, faltan psiquiatras, aquí hay pobreza, aquí no se ha atendido nada. Entonces ahí vamos a ver y replantear o reordenar la política nacional del Estado contra la trata de personas. Pero se necesita ventilar. Y hasta este momento no hay quien dé cuenta cómo va el avance de esta política nacional contra la trata de personas. Señor Muñante, tomamos nota entonces de que ha lanzado una iniciativa, se pueden discutir algunas modalidades, como yo he tratado de hacerlo, pero es un tema gravísimo y usted está impulsando que el Estado asuma compromisos y rinda cuentas. Pero para hacer todo eso se requiere tener la autoridad que da una conducta ética transparente e inapelable. Desdichadamente, eso no es el caso del presidente del Congreso, que por lo menos se puede decir que es objeto de cuestionamientos diversos sobre nepotismo, sobre expresiones que ha tenido sobre la relación que tuvo con la madre de su hijo, sobre haber votado una ley que lo beneficiaba y una serie de otras imputaciones. ¿Qué se debe hacer en este caso para que las iniciativas como la suya no se vean manchadas por una sombra general de falta de credibilidad en el Congreso? Bueno, se debe tener la máxima transparencia posible y quiero recordar a la población que quienes pedimos el mismo día que este señor Alejandro Soto, presidente del Congreso, fue elegido, fuimos nosotros, los de Renovación Popular. Les pedimos que sea transparente y claro con todas las denuncias que ya estaban apareciendo en ese momento. Lamentablemente no ha habido una buena comunicación, no se ha tomado el tiempo debido para detallar una a una estas investigaciones. Ahora nos sale con un comunicado que dice que todavía lo va a hacer el 28 de agosto. 28, sí es. Entonces, obviamente que termina la semana de representación. Me parece bastante tardío. Esto tiene que solucionarse ya. Hemos dicho que se someta a la comisión de ética que se va a instalar ya este jueves, que ha tenido problemas también para su instalación, pero se va a instalar justamente el jueves, ya se ha convocado el pleno del Congreso. Entonces, necesitamos que se someta a todas las investigaciones y que dé detalle de cada una de las situaciones. ¿Avanza País siempre va a presidir ética? Sí, es lo que se ha acordado. Ahora, si el señor Soto no logra responder a estos cuestionamientos, no logra satisfacer con sus cuestionamientos, yo creo sin duda alguna que la sensación que se va a generar en el Congreso por su salida va a ser mayoritario. Pero por lo pronto lo que vemos que personalidades como César Acuña lo defienden ardientemente. Bueno, lo que es que pasa que el problema cae, creo que en defender a la persona. Y yo creo que Alianza para el Progreso es un partido, digamos, que todavía tiene sus bases vivas, ¿no? Y que fácilmente podría poner a otro congresista como presidente, ¿no? Y evitarnos todos estos males que estamos recibiendo semana a semana. Pero todavía le damos el beneficio de la duda al señor Soto para que salga a responder. Si no es capaz de hacerlo, entonces evidentemente vamos a tener un lastre que no podemos seguir arrastrando durante todo este periodo legislativo. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Fernando, nosotros vamos a una pausa. Sí, y retomamos luego una ampliación de noticias.